Antes de comenzar se recomienda discreción. Lo siguiente es solo con fines educativos y de entretenimiento. Este es el testimonio oficial en la corte del día 14 del juicio federal contra Sean Diddy Com.S. Según lo informado por Inner City Press, nadie en la sala del tribunal estaba preparado para lo que ocurrió después. Cuando el juez llamó al siguiente testigo, una ola de incredulidad recorrió el lugar. Todas las miradas se dirigieron hacia el fondo donde una figura alta y familiar se acercaba. No era un ejecutivo musical, no era un exempleado, era Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos del mundo, un icono de Hollywood, un hombre que durante décadas había mantenido su vida privada en las sombras. Ahora caminaba hacia el estrado bajo juramento, listo para revelar algo que había guardado en secreto durante años. Lo que testificó sacudiría a la sala y al mundo. Duchas privadas en el sótano de Diddy, cenas rituales donde no se usaba ropa, acuerdos silenciosos, cámaras ocultas y una fraternidad extraña en la que Brad aseguró haber sido arrastrado sin su consentimiento. No se trataba de fama, se trataba de poder y control. Y por primera vez Brad Pitt estaba listo para hablar. La sala quedó inmóvil. Ni un suspiro, ni un movimiento, solo silencio. Cuando el juez dijo su nombre, parecía irreal. Bradley Pitt. Incluso la taquígrafa se detuvo, pero segundos después se abrió la puerta trasera y entró el hombre sin séquito, sin gafas oscuras, solo Brad Pitt con un traje gris apagado, la cabeza ligeramente inclinada, ojos inescrutables. Ya no había rastro del encanto de estrella de cine. Lo que quedaba era un hombre cargando con algo mucho más pesado que la fama. Tomó asiento en silencio, ajustó el micrófono y durante unos segundos solo respiró. Cuando finalmente habló, su voz era baja, tranquila, medida. Nunca pensé que tendría que hablar de esto. No, aquí, no así. El fiscal asintió suavemente. Señor, ¿cuándo conoció por primera vez a Sean Camps? Brad levantó la vista. En 2018, en una fiesta posterior a los Oscar en Beverly Hills, se me acercó. Dijo que admiraba cómo lograba mantenerme fuera del radar a pesar de estar en todas partes. Me reí. Él no describió una conversación que al principio parecía inofensiva. Dos titanes de industrias distintas compartiendo ideas, pero luego vino la invitación. Deberías venir a mi casa algún día. Solo tú y yo hablar como hombres, hombres de verdad. Brad dijo que dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Una semana después estaba en la mansión de Diddy en Los Ángeles. Era tarde. Me recibió en pijama de seda. Dijo que no creía en las charlas triviales después del anochecer. No entendí significaba eso, pero me quedé. Describió el ambiente como intox. Picante, no por el alcohol, sino por la manera en que la casa estaba diseñada. Pasillos oscuros, incienso encendido, espejos en ángulos extraños, música que se repetía sin resolverse. Sentí que estaba en un sueño, una pesadilla, pero no me fui. Esa noche, dijo, algo cambió dentro de él, porque lo que ocurrió después de que Diddy lo condujo al sótano, fue el inicio de un patrón que pasaría años intentando olvidar. Me dije a mí mismo que era raro. Tal vez solo era su estilo, dijo Brad con los ojos firmes. Pero no era estilo, era el comienzo de algo que todavía no sé cómo nombrar. La sala seguía congelada, sin objeciones, sin murmullos, solo el sonido de la verdad. Finalmente liberándose. Brad Pitt exhaló con fuerza, como si pronunciar las siguientes palabras pudiera desgarrar algo que había mantenido enterrado durante años. La sala estaba en silencio cuando continuó. Aquella primera noche me llevó al sótano. Hizo una pausa mirando la mesa de la defensa donde Diddy permanecía inmóvil. Esperaba una cava de vinos, tal vez un teatro. Pero en su lugar encontré un espacio ritual. Es la única palabra que puedo usar. Había una ducha de vapor incrustada en la pared. Velas ya encendidas, alfombras gruesas, espejos por todas partes. Se sentía preparado como un set diseñado para algo de lo que nadie debía hablar. Dijo. Did le entregó un vaso de licor oscuro y dijo, has llegado. Ahora limpiemos el resto de quien solía ser. Brad miró al jurado. No entendí qué quiso decir hasta que comenzó a desvestirse. Me pidió que me uniera a él en la ducha. Se escucharon jadeos dispersos. Dije que no. Él sonrió y dijo, es solo agua. Confía. No me tocó. No me obligó, pero la presión estaba allí, pesada, silenciosa. La voz de Brad tembló levemente. Entré. Me quedé bajo el agua con él mientras su personal de servicio se movía en silencio justo afuera de la puerta. Su familia estaba arriba. Recuerdo ese detalle más que cualquier otro. Su familia estaba en casa. Brad aclaró que nada explícitamente sexual ocurrió, pero que la confusión emocional, la vulnerabilidad y la insinuación de intimidad hicieron que fuera más perturbador que cualquier acto físico. Él susurraba cosas como, así es como los reyes se reconectan. Estás a salvo ahora porque estás conmigo. En ese momento, Brad dijo, se sintió completamente desconectado de sí mismo. Estuvieron allí bajo el agua casi 10 minutos. Sin hablar, solo el sonido del agua cayendo y su corazón latiendo con fuerza.
Al salir, Didi le entregó una bata y le dijo que regresara cuando quisiera sentirse real de nuevo. Salí de esa casa y no dormí por 3 noches, pero aún así regresé, confesó Brad bajando la voz. Porque una vez que entras a ese mundo no sales intacto, no sales limpio. El jurado se mostraba visiblemente conmocionado. Algunos espectadores se limpiaban las lágrimas. En la mesa de la defensa, Didi no se movía, pero sus nudillos apretando la mesa estaban completamente blancos. Brad permaneció inmóvil por un momento antes de continuar. La mirada fija en algo distante, algo que solo él podía ver. Cuando finalmente volvió a paz y a hablar, su tono cambió de atormentado a hueco. Hubo cenas, dijo suavemente. No en restaurantes, no en premieres. Ocurrían tras puertas cerradas en casas de Didi en completo silencio. Explicó que la primera invitación llegó envuelta en pergamino dorado. No tenía fecha, solo una hora y una frase escrita a mano. Ven sin nada, vete sin nada. Brad llegó a la mansión, donde fue escoltado directamente a través de la cocina y por un pasillo que nunca había notado antes. Lo llevaron a una sala iluminada solo por candelabros rojos. Una mesa de vidrio se extendía a lo largo del salón, sin sillas, sin platos, solo la mesa y música clásica, repetitiva, casi distorsionada. Luego entró Didi, completamente desnudo, sin una sola prenda, hizo un gesto hacia la mesa. Acuéstate, respira, esto es comunión. Brad se detuvo, su rostro inexpresivo. No quería hacerlo, pero me miró como si ya estuviera decidido, así que lo hice. Describió cómo se acostaron uno al lado del otro, expuestos, vulnerables, rodeados de espejos. Nadie habló. No se sirvió comida. Estuvieron allí una hora sin hablar, sin mirarse, solo respirando. Pensé que tal vez era arte performativo, algo abstracto. Quería creer eso. Pero después de la tercera cena, Brad notó cosas. Pequeñas lentes negras incrustadas en las lámparas, reflejos en los espejos que no coincidían. Me di cuenta de que nos estaban grabando. Confrontó a Didi después, preguntándole si era algún tipo de producción. Didi, según Brad, simplemente sonrió y dijo, nadie cree en el arte, a menos que esté archivado. Esa noche, Brad volvió a su casa y revisó cada rincón en busca de cámaras ocultas. Luego arrancó el espejo de su propio baño. No sabía si estaba paranoico o finalmente viendo todo con claridad, pero sabía que ya no estaba a salvo. Su voz bajó otra vez mientras miraba al jurado. No me estaban alimentando, me estaban documentando. Y lo peor, agregó, era que no sabía si había sido el único invitado o simplemente el único que no quería regresar. Brad apretó el borde del estrado mientras se preparaba para compartir el siguiente capítulo. Uno que dijo fue el punto de quiebre. No fueron solo las duchas, dijo en voz baja, o las cenas. Fue lo que vino después, lo que Didi llamó el pacto. Testificó que semanas después de la tercera cena silenciosa recibió un paquete directamente en su casa. Dentro había un solo documento encuadernado en cuero azul marino con letras doradas en la portada. Acuerdo de bienestar. Protocolo de comunión privada. Pensé que era una broma al principio, dijo Brad mirando al suelo. Pero el documento tenía peso legal. Tenía la firma de Didi, tenía el sello de un notario y tenía mi nombre mecanografiado en la parte superior. El contrato detallaba cláusulas que Brad calificó como psicológicamente invasivas, entre ellas no hablar nunca de las experiencias de purificación compartida, no discutir los formatos de las reuniones, incluyendo lugar, duración o vestimenta, y una frase central, todo silencio será interpretado como consentimiento. Lo firmé, dijo Brad, pero eso no pareció importar porque días después las cosas empezaron a cambiar. Personas dejaron de contestar sus llamadas. Un acuerdo benéfico con una compañía tecnológica desapareció sin explicación y comenzaron los rumores que Brad estaba inestable, en crisis, que ya no era confiable. Entonces llegaron los regalos. Una serie de entregas extrañas a múltiples propiedades suyas. Varillas de incienso empapadas en una sustancia desconocida, velas negras con forma de figuras humanas sin rostro y una sola pluma blanca encerrada en vidrio. Le pedí a mi asistente que rastreara de dónde venían, pero no había remitente, nada. La gota que colmó el vaso fue una nota escrita a mano que apareció bajo su portón durante una tormenta. El papel se había humedecido, pero el mensaje seguía legible. Ya estás en la hermandad. No rompas el círculo. Brad hizo una pausa y bajó la voz. No sé qué significaba esa hermandad, pero sí sé que no fui invitado. Fui capturado. La sala permanecía congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente cree que el poder es una elección, dijo. Pero cuando alguien como Didi decide que eres su proyecto, no hay elección, solo hay un laberinto y todas las puertas conducen de vuelta a él. Luego miró directamente al juez. Yo no estaba bajo contrato, no estaba haciendo negocios con él, pero de alguna manera aún así me poseía. La tensión en la sala se intensificó cuando el fiscal preguntó, «Señor Pitt, ¿alguna vez intentó confrontar al señor CS directamente por lo que vivió?» Brad asintió lentamente. «Sí,
una vez en 2021. Dijo acá que la oportunidad se dio durante una reunión privada en Miami, una de las fiestas por invitación exclusiva de Diddy, frecuentadas por la élite ultrapoderosa. Brad no estaba en la lista, fue sin avisar. Necesitaba verlo, decírselo en voz alta, romper el hechizo al que había estado sometido. Describió la casa, luces tenues, paredes de terciopelo. Jazz en vivo en una habitación y Edem en otra. Se sentía como estar entrando en dos mundos a la vez. Uno para las apariencias, otro para la obediencia. Encontró a Diddy solo en un salón del piso de arriba, bebiendo, como si supiera que Brad aparecería. Entré y le dije que no quería ser parte de su mundo, que no estaba ahí por sus rituales, que lo que él creía que era amistad no lo era. Diddy no discutió, no gritó, solo sonrió. Puedes irte, dijo según Brad. Pero nunca volverás a estar limpio. Brad hizo una pausa. Esa frase me rompió, no porque fuera cruel, sino porque era cierta. En el transcurso de una semana tras aquella confrontación, Brad dijo que empezó a sentir las consecuencias. Un importante acuerdo cinematográfico que estaba a punto de cerrarse se desmoronó sin explicación. Su agencia comenzó a distanciarse. Esa noche, Brad volvió a su casa y revisó cada rincón en busca de cámaras ocultas. Luego arrancó el espejo de su propio baño. No sabía si estaba paranoico o finalmente viendo todo con claridad, pero sabía que ya no estaba a salvo. Su voz bajó otra vez mientras miraba al jurado. No me estaban alimentando, me estaban documentando. Y lo peor, agregó, era que no sabía si había sido el único invitado o simplemente el único que no quería regresar. Brad apretó el borde del estrado mientras se preparaba para compartir el siguiente capítulo. Uno que dijo fue el punto de quiebre. No fueron solo las duchas, dijo en voz baja, o las cenas. Fue lo que vino después, lo que Diddy llamó el pacto. Testificó que semanas después de la tercera cena silenciosa recibió un paquete directamente en su casa. Dentro había un solo documento encuadernado en cuero azul marino con letras doradas en la portada. Acuerdo de bienestar. Protocolo de comunión privada. Pensé que era una broma al principio, dijo Brad mirando al suelo. Pero el documento tenía peso legal. Tenía la firma de Diddy, tenía el sello de un notario y tenía mi nombre mecanografiado en la parte superior. El contrato detallaba cláusulas que Brad calificó como psicológicamente invasivas, entre ellas no hablar nunca de las experiencias de purificación compartida, no discutir los formatos de las reuniones, incluyendo lugar, duración o vestimenta, y una frase central: todo silencio será interpretado como consentimiento. Lo firmé, dijo Brad, pero eso no pareció importar porque días después las cosas empezaron a cambiar. Personas dejaron de contestar sus llamadas. Un acuerdo benéfico con una compañía tecnológica desapareció sin explicación y comenzaron los rumores que Brad estaba inestable en crisis, que ya no era confiable. Entonces llegaron los regalos. Una serie de entregas extrañas a múltiples propiedades suyas. Varillas de incienso empapadas en una sustancia desconocida, velas negras con forma de figuras humanas sin rostro y una sola pluma blanca encerrada en vidrio. Le pedí a mi asistente que rastreara de dónde venían, pero no había remitente, nada. La gota que colmó el vaso fue una nota escrita a mano que apareció bajo su portón durante una tormenta. El papel se había humedecido, pero el mensaje seguía legible. Ya estás en la hermandad. No rompas el círculo. Brad hizo una pausa y bajó la voz. No sé qué significaba esa hermandad, pero sí sé que no fui invitado. Fui capturado. La sala permanecía congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente cree que el poder es una elección, dijo. Pero cuando alguien como Diddy decide que eres su proyecto, no hay elección, solo hay un laberinto y todas las puertas conducen de vuelta a él. Luego miró directamente al juez. Yo no estaba bajo contrato, no estaba haciendo negocios con él, pero de alguna manera aún así me poseía. La tensión en la sala se intensificó cuando el fiscal preguntó: «Señor Pitt, ¿alguna vez intentó confrontar al señor CS directamente por lo que vivió?» Brad asintió lentamente. Sí, una vez en 2021. Dijo acá que la oportunidad se dio durante una reunión privada en Miami, una de las fiestas por invitación exclusiva de Diddy, frecuentadas por la élite ultrapoderosa. Brad no estaba en la lista, fue sin avisar. Necesitaba verlo, decírselo en voz alta, romper el hechizo al que había estado sometido. Describió la casa, luces tenues, paredes de terciopelo. Jazz en vivo en una habitación y Edem en otra. Se sentía como estar entrando en dos mundos a la vez. Uno para las apariencias, otro para la obediencia. Encontró a Diddy solo en un salón del piso de arriba, bebiendo, como si supiera que Brad aparecería. Entré y le dije que no quería ser parte de su mundo, que no estaba ahí por sus rituales, que lo que él creía que era amistad no lo era. Diddy no discutió, no gritó, solo sonrió. Puedes irte, dijo según Brad. Pero nunca volverás a estar limpio. Brad hizo una pausa. Esa frase me rompió, no porque fuera cruel, sino porque era cierta. En el transcurso de una semana tras aquella confrontación,
Brad dijo que empezó a sentir las consecuencias. Un importante acuerdo cinematográfico que estaba a punto de cerrarse se desmoronó sin explicación. Su agencia comenzó a distanciarse. Las llamadas dejaron de ser devueltas. No era coincidencia, afirmó. No eran decisiones de negocios, era presión. Era una advertencia. Añadió que uno de los productores del proyecto cancelado le envió un mensaje de texto una noche, un mensaje que Brad terminó borrando por miedo. Decía: has molestado a alguien con quien no debías meterte. Esta vez no puedo ayudarte. Brad bajó la mirada al piso de la corte. Pensé que había superado el miedo. Pensé que era demasiado famoso, demasiado viejo, demasiado protegido. Pero cuando te enfrentas a alguien como Didi, entiendes que la fama es solo otra moneda en su mundo. Y él es quien controla el banco. La sala seguía en completo silencio. El único sonido era el tecleo constante de la reportera judicial, registrando cada sílaba de un hombre que, respiro a respiro, estaba desmantelando décadas de silencio. No me alejé de Didi, dijo Brad en un susurro. Él me dejó ir, pero solo después de recordarme lo que aún poseía. Entonces relató el hecho que marcó un punto sin retorno. En la primavera de 2022, alguien llamó a su portón privado en Los Feliz. No era un repartidor, no era un coche, solo un hombre solitario, sosteniendo una caja negra elegante. Brad reconoció. El hombre le entregó la caja a su asistente y se marchó sin decir una palabra, sin nota, sin etiqueta. Dentro de la caja había un conjunto de fotografías brillantes, en alta resolución, escenificadas. Eran de Brad en el sótano, en la ducha, desde arriba, desde los lados. Había ángulos que ni siquiera sabía que existían y en varias de ellas Didi aparecía sonriendo, posando, orgulloso. Las fotos no eran sexuales, pero eran íntimas, manipuladoras, violatorias y ese era el punto. Junto a las fotos había un solo objeto más, una memoria USB. Brad dijo que dudó durante horas antes de abrir su contenido. Cuando finalmente lo hizo, fue peor de lo que imaginaba. Había clips, imágenes de las cenas silenciosas, imágenes a las que él nunca consintió. Él, Didi, la mesa. Un video lo mostraba susurrándole algo al oído. No recuerdo ese momento, dijo Brad. Pero ahí estaba. Luego vino el clip final. Era solo Didi hablando a la cámara. Decía: hay belleza en el poder, especialmente cuando es prestado. Tú tomaste el mío, Brad. Recuerda eso. Brad hizo una pausa, visiblemente afectado. Esa noche comprendí que no se trataba de chantaje, era sobre prueba, prueba de que él poseía algo sagrado. Mi silencio, mi sumisión. Llamó a su abogado a la mañana siguiente. Le aconsejaron no contraatacar, no hablar. Es demasiado peligroso, le dijeron. Lo perderás todo. Así que Brad guardó silencio, pero las fotos lo atormentaban. Las colocó en una caja fuerte, pero aún sueña con ellas. Aún siente el vapor de la ducha. Ahí aún escucha esa frase: nunca volverás o a estar limpio. Brad dijo con la voz quebrada. Solía pensar que Didi solo quería amigos. Luego pensé que quería lealtad, pero ahora sé la verdad. Lo que él realmente quería eran trofeos y yo fui uno de ellos. La sala se mantuvo inmóvil. El aire era tan espeso que parecía colapsar. Brad ajustó el micrófono una vez más, se inclinó hacia adelante y cuando habló, su tono era crudo, una mezcla de desafío y un cansancio emocional profundo. Dicen que hablar libera, dijo. Pero no me sentí libre cuando decidí venir aquí. Me sentí aterrorizado. Explicó que durante más de un año después de recibir la caja negra con las grabaciones, vivió en una especie de tormento silencioso. Dejó de asistir a la mayoría de los eventos, se alejó de la prensa, evitó a ciertos colegas, pero algo cambió. Vi las grabaciones de este juicio a Casventura, y me di cuenta de que no era la excepción. Yo era parte del patrón. Brad empezó a tener flashbacks, episodios prolongados y lúcidos donde revivía el sonido de la ducha del sótano encendiéndose o el eco de pasos detrás de la mesa de cristal. Ya no podía fingir, ya no podía seguir llamándolo malentendido o una amistad extraña en Hollywood. Era algo más profundo, era una especie de programación. Un día recibió una llamada más de un número anónimo sin identificador. La voz en la línea simplemente dijo: dile que cierre la boca o la cerraremos nosotros. No fue un grito. No fue apurada, fue tranquila, escalofriante, casi ensayada. Brad dijo que se quedó en silencio durante un minuto entero después de que terminó la llamada y entonces tomó una decisión. Esa noche escribí todo, cada detalle que podía recordar. Le dije a mi equipo que iba a testificar. Esperaba resistencia, pero lo que recibió lo sorprendió. Mi manager lloró. Me dijo: sabía que algo no andaba bien, solo no sabía cuán mal estaba. Fue el primer momento en que Brad se sintió menos solo en esa carga. Otros habían visto las señales, otros habían sentido la presión, solo que no sabían cómo llamarla. No estoy aquí por venganza. No estoy aquí porque odio a Sean Camps.
Estoy aquí porque si seguía en silencio me convertiría en exactamente lo que él me hizo. Un objeto, dijo Brad volviéndose hacia el jurado. No soy una víctima buscando compasión. Soy un hombre tratando de hacer las paces con las partes de mí que quedaron atrapadas en ese sótano. Con eso, Brad se recostó como si el peso que había cargado por años finalmente se hubiera movido, aunque sea un poco. Las palabras finales de Brad Pitt en el estrado no sonaban ensayadas, no eran cinematográficas, sonaban como alguien hablando desde el borde de algo. Dolor, redención, tal vez incluso claridad. El fiscal le dio una última oportunidad. Hay algo más que quisiera decirle a la corte. Señor Brad inhaló profundamente. Luego miró no solo al jurado, sino a toda la sala. Su voz era firme, aunque más suave. He interpretado muchos papeles en mi vida. He estado en cientos de escenarios, pronunciado líneas escritas por mentes brillantes, pero lo que viví con Sean Camps no era un guión, no era un personaje, era real y casi me borró. Habló de identidad, de cómo la fama, la riqueza, la imagen alguna vez lo hicieron sentir intocable. Pero Didi, dijo, vio más allá de todo eso. A él no le importaba la estrella. Le importaba el silencio, le importaba el control, le importaba poder hacer que alguien como yo, alguien con todo, se sintiera como si no tuviera nada. Recordó una noche en soledad, meses después de su último encuentro con Didi, cuando estaba de pie en su baño, con el agua corriendo, mirando el piso de la ducha. No podía entrar. Estuve parado allí 20 minutos temblando porque ya no era una ducha. Era un recuerdo que no podía borrar. La galería se quedó congelada. Entonces, Brad giró directamente hacia Didi por primera vez. Sus miradas se encontraron. El aire entre ellos pareció espesarse. No me rompiste, dijo Brad. Pero hiciste algo peor. Me hiciste dudar de quién soy. Sostuvo la mirada unos segundos más. Luego miró al juez. Estoy aquí hoy no para recuperar mi imagen, no para proteger mi legado, sino para trazar una línea en la arena. Ya no tienes poder sobre mi silencio. Cerró su testimonio con una frase final, una que resonó en las paredes y quedó flotando en el aire mucho después de que se bajara del estrado. Lo llamaste conexión, lo llamaste confianza, pero lo que realmente construiste fue una prisión y ya cumplí mi condena. El juez llamó a receso. La sala no estalló. No hubo aplausos. Solo quedó el peso de lo que se había dicho. Brad Pitt había testificado. Y ahora el mundo tendría que decidir qué hacer con la verdad que dejó atrás. Afuera, Brad no miró atrás. El mundo ya había cambiado. Docenas de reporteros se esperaban en silencio. Las pantallas de televisión mostraban una sola línea. Brad Pitt testifica contra Sean Diddy Camps. Día 14. Revelación explosiva. Un productor dentro de la corte susurró a un periodista. He cubierto juicios federales por 15 años. Nunca vi a un hombre tan famoso lucir tan roto o tan valiente. Esa noche el nombre de Brad Pitt fue tendencia global, no por un papel ni por un escándalo, sino por la verdad. Y en algún lugar, en una bóveda cerrada con llave, esas cintas y fotos que Diddy alguna vez usó para ejercer poder, ahora eran evidencia, porque en el día 14 Brad Pitt no solo declaró, destruyó la ilusión de que el silencio te mantiene a salvo.